En esta segunda sección del curso nos enfocaremos en los datos, que son precisamente la materia prima de la ciencia de datos. Específicamente hablaremos de los tipos de datos a los que usualmente nos enfrentamos en nuestros proyectos, de las diferentes formas de almacenar estos datos, así como algunos conceptos básicos del preprocesamiento de esos datos. Y en particular en esta lección hablaremos de los tipos de datos, que esencialmente se pueden agrupar en dos grandes categorías: los datos estructurados y los datos no estructurados. Comencemos hablando de la importancia de saber el tipo de datos que vamos a usar en nuestro proyecto, y esto es fundamental porque dependiendo de ese tipo de datos que tengamos o de los tipos de datos que estemos manejando en el proyecto, tendremos a disposición diferentes conceptos estadísticos, matemáticos, etcétera, etcétera, o diferentes herramientas de programación para acceder y extraer información de esos datos. Entonces, por eso resulta fundamental tener claras esas diferencias entre un tipo de dato y otro, para el análisis que realizaremos posteriormente de esos datos dentro del proyecto. Entonces, los dos grandes tipos de datos que tenemos en ciencia de datos son los que se conocen como los datos estructurados y los otros que son los datos no estructurados. Los datos estructurados, pues básicamente, ¿qué son? Son aquellos datos que, como su nombre lo indica, tienen una estructura predeterminada. Eso quiere decir que usualmente están almacenados, por ejemplo, en formato tabular, y cuando accedemos a una celda de esos datos, podemos conocer claramente la información que se encuentra almacenada en esa celda. Entonces, para entender esto con un ejemplo, volvamos al caso del ejercicio que hicimos sobre el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Entonces, ahí teníamos una tabla que contenía 3 columnas, es decir, 3 campos diferentes: sujeto, la altura en centímetros y el peso en kilogramos, y tenía una cierta cantidad de filas que eran los registros para diferentes sujetos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a una celda en particular, digamos a esta que estoy señalando acá, ese número 287 claramente podemos saber a qué hace referencia. Hace referencia al sujeto 4 y hace referencia en particular a la altura de ese sujeto en centímetros. Si nos vamos a otra celda de esa tabla, por ejemplo esta que estoy señalando acá, ese 73, ese número, ese dato en particular que tenemos ahí, tiene una etiqueta asociada al sujeto 9 y tiene un valor o un campo asociado precisamente al peso en kilogramos de esa persona, 73 kilogramos. Entonces, fácilmente, en este formato perfectamente organizado que son los datos estructurados, cada dato, digamos, que representa una información que fácilmente podemos determinar qué es lo que nos representa dentro de nuestro problema. Y digamos que la ventaja de estos datos estructurados, que casi siempre están en formato tabular o almacenados en bases de datos, pero también en formato tabular, pues es que computacionalmente son fáciles de procesar, es decir, podemos usar programas de computador sencillos o paquetes como hojas de cálculo que fácilmente pueden extraer información de esos datos porque están precisamente organizados en un formato que es fácil de interpretar por parte de los computadores. Además, entonces, estos datos estructurados pueden estar divididos en dos subcategorías. Entonces podemos tener los que se conocen como los datos numéricos, que son como los que vimos en la tabla anterior, pero también los datos categóricos, que esencialmente tienen información representada en formato de texto. Entonces, los datos numéricos pueden ser de dos tipos esencialmente: los discretos y los continuos. Los discretos son cantidades numéricas que corresponden únicamente a números enteros, es decir, por ejemplo, la edad de las personas. Representamos la edad como 23 años, 37 años, 53 años, son cantidades numéricas discretas. Y podemos tener entonces cantidades numéricas pero continuas, es decir, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Entonces, por ejemplo, si en lugar de tomar la edad de una persona tomamos el promedio de una población, ese promedio puede ser, por ejemplo, 52.7 años. O si medimos el promedio de alturas, puede ser, por ejemplo, 177.23 centímetros. Entonces, ahí tenemos valores continuos. Por otra parte, entonces, los datos categóricos, como decíamos, entonces se pueden representar en formato de texto, y ahí podemos tener 3 categorías: los nominales, los binarios y los ordinales. Entonces, los nominales se usan para asignar una categoría a un dato, pero esa categoría no permite organizarlos de ninguna forma. Entonces, por ejemplo, si en un set de datos tenemos nacionalidades, entonces la nacionalidad puede ser colombiana, española, argentina, venezolana, etcétera, etcétera.
Cada una de esas denominaciones pertenecen a la categoría nacionalidad. Entonces eso es un dato categórico nominal, pero basados en la nacionalidad no podemos asignar ningún orden a los datos. Esos son los datos categóricos nominales. Los categóricos binarios son aquellos donde asignamos una categoría al dato, pero una de dos posibles categorías únicamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un inventario de productos, y podemos entonces asignar la categoría de si está disponible en inventario o si no está disponible. Ahí tenemos dos posibles categorías y como son dos, entonces por eso decimos que son datos categóricos binarios. Y los datos categóricos ordinales son aquellos datos donde podemos de alguna forma asignar un orden a esos datos dentro de nuestro set. Entonces, por ejemplo, si en un set de datos tenemos la información de muchas personas y el nivel de educación, el nivel educativo máximo al que han llegado, entonces podemos tener personas con nivel de primaria, de secundaria, nivel universitario, nivel de posgrado, etcétera, etcétera, y observemos que esos niveles se pueden organizar de manera ascendente o descendente. Entonces, esos datos son categóricos ordinales. Y tenemos la segunda gran categoría de datos que son los no estructurados, que son esencialmente todo lo opuesto de los datos estructurados. Si los datos estructurados obedecen a un orden predefinido, si tomamos una cantidad numérica, sabemos esa cantidad numérica qué categoría y qué información representa. En los datos no estructurados no es tan sencillo. Entonces estos datos no estructurados están más asociados con información que nosotros interpretamos dentro de nuestras actividades cotidianas como seres humanos. Entonces, para entenderlo mejor, miremos los ejemplos típicos de estos datos no estructurados. Están las imágenes y el video. Si vamos a analizar una imagen, la imagen, dependiendo de la escena, podrá contener rostros, podrá contener animales, podrá contener plantas, diferentes tipos de elementos, y esos elementos pueden estar ubicados en diferentes posiciones de la imagen o del video. Pero digamos que si pensamos en procesar esas imágenes en el computador y extraer información relevante, ya no resulta tan fácil, por ejemplo, irnos a una porción de la imagen y con antelación establecer que esa porción de la imagen contiene, por ejemplo, el rostro de una persona humana. Ahí tenemos que usar técnicas más elaboradas para encontrar esa información que está ya oculta en ese dato que no tiene unos patrones totalmente claros o una estructura totalmente definida. Necesitamos técnicas adicionales para poder extraer información relevante. Si pensamos, por ejemplo, en los sensores que están, digamos, en los dispositivos móviles o en muchos relojes inteligentes, esos sensores, por ejemplo, miden variables fisiológicas, y esas variables fisiológicas, si pensamos, por ejemplo, en la respiración o en el ritmo cardíaco, pues es una señal que va cambiando con el tiempo, pero con antelación no podemos saber con facilidad, o el computador no puede determinar con facilidad en qué instantes de tiempo esa señal, por ejemplo, corresponde a un ciclo cardíaco en reposo o a un ciclo cardíaco en movimiento, o si hay algo normal o anormal en ese ciclo cardíaco. Entonces es más difícil extraer la información proveniente de esos sensores y por tanto esa información o esos datos son no estructurados. Y tenemos otro ejemplo típico de datos no estructurados que son el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Cuando analizamos un texto, o si intentamos analizar un texto con un computador, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el computador pueda determinar dentro de ese texto, por ejemplo, cuáles son los sujetos, cuáles son los verbos, cuáles son los conectores, cuáles son los artículos, los adverbios, etcétera, etcétera, las diferentes partes de la oración y cómo todas ellas se conectan para dar un significado. Es mucho más difícil procesar ese lenguaje escrito, precisamente porque es un dato no estructurado, y algo similar ocurre con el lenguaje hablado o con la voz. Si tomamos con un micrófono, grabamos la voz de una persona y la llevamos al computador, ahí veremos una forma de onda que no representa mucha información. Si intentamos procesarla con un computador, pues es difícil determinar, por ejemplo, dónde comienza y dónde termina una palabra, dónde hay pausas, en qué momento habla primero una persona y luego otra. Entonces es más difícil extraer esa información que está allá en ese dato, pero que está escondida, precisamente porque es un dato no estructurado. Y de hecho el procesamiento de estos datos no estructurados es el más complejo de todos comparado con los datos estructurados, y hay un área específica de la ciencia de datos que se conoce como el Machine Learning y en particular el Deep Learning, que se encargan de desarrollar métodos para poder extraer información relevante de estos datos no estructurados.
Ya tenemos claro los tipos de datos que se pueden usar en ciencia de datos, y esto resulta esencial porque dependiendo del tipo de datos tendremos a la mano diferentes técnicas y herramientas para procesarlos dentro de nuestro proyecto. En la próxima lección hablaremos de las diferentes alternativas de almacenamiento de datos que existen dependiendo de la complejidad y la cantidad de datos que tengamos en nuestro proyecto.